6. Representar gráficamente la siguiente función, y es igual al logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. En primer lugar, comenzamos con las derivadas. La primera nos quedaría de la siguiente manera, ya que simplemente sería la derivada del logaritmo neperiano por la derivada de lo que hay dentro del paréntesis, y la segunda sería aplicar la regla del cociente. La derivada del numerador por el numerador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, partido del denominador al cuadrado. El dominio. Como nos dice en el bocadillo, hay que recordar que al ser un logaritmo neperiano hay que igualarlo de dentro del paréntesis a 0 para comprobar sus puntos de existencia. Por lo tanto, x al cuadrado más 1 igual a 0 nos daría la raíz de un número negativo que no existe, por lo tanto, el dominio sería igual a todos los números reales. Puntos de corte. Con el eje X, y es igual a 0, por lo tanto la ecuación queda de la siguiente manera. Si aplicamos las propiedades de los logaritmos, nos queda que x cuadrado más 1 es igual a 1, por tanto x cuadrado es igual a 0, raíz de 0, 0, y el punto de corte con el eje X sería el 0, 0. Con el eje Y, por lo tanto, x es igual a 0, logaritmo neperiano de 1 sería igual a y, por lo tanto, y es igual a 0, es decir, que el único punto de corte que obtenemos es el 0, 0. Ahora calculamos las simetrías respecto al eje Y. Recordamos que la función tiene que ser igual a la función cambiando el signo de la x, es decir, poniéndole un signo negativo solo a las x, muy importante, de modo que nos queda la misma ecuación inicial, por tanto, es par, la función es par, y luego respecto al origen, f de menos x en este caso tiene que ser igual a menos f de x, lo que implica cambiar el signo a la ecuación al completo. De esta manera no obtendríamos el mismo resultado, así que la función no es impar. Vamos a calcular las asíntotas. En primer lugar, la asíntota vertical. X es igual a A, es decir, los puntos de no dominio. Por tanto, como el dominio era igual a todos los números reales, no tenemos asíntota vertical. La asíntota horizontal, y es igual a b, que es igual al límite de la función cuando x tiende a infinito, es decir, el límite del logaritmo neperiano de x cuadrado más 1. Sustituimos con infinito y obtenemos el mismo resultado, infinito, por tanto, no hay asíntota horizontal. Y finalmente la asíntota oblicua, en la que y es igual a mx más n, la ecuación de la recta, donde m es igual al límite de f de x partido de x cuando x tiende a infinito. En este caso nos encontramos con una indeterminación al sustituir la x por el infinito, la cual tenemos que resolver derivando, y obtenemos que n en este caso es igual a 0, por tanto tampoco hay asíntota oblicuo. Esto sería calcular los extremos relativos. Tendríamos que igualar la primera derivada a 0, que nos da un resultado de x es igual a 0, por lo tanto sí que existe un extremo relativo en este punto y tenemos que comprobar si es un máximo o un mínimo. Para ello sustituimos este valor en la segunda derivada, que es esta. Nos da 2, así que como es mayor que 0, este punto es un mínimo. A continuación vamos a estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función. Para ello establecemos regiones con el 0 por ser un mínimo y por no tener ninguna asíntota. Así que planteamos nuestra recta y damos valores entre un intervalo y otro. Podemos coger, por ejemplo, el 1,
que nos dice que la función es creciente entre el 0 y el más infinito, y el -1, que nos dice que la función es decreciente entre el menos infinito y el 0. Paso 7 sería calcular las regiones de existencia. En este caso vamos a tomar el 0 como punto de corte y estudiamos el comportamiento de la función en los dos intervalos generados. Es similar a lo que hemos hecho anteriormente. Cogemos nuestra función inicial y damos valores, por ejemplo, el -2 y el 2. Como siempre obtenemos un número mayor que 0, la función estará siempre por encima del eje de abscisas, es decir, de la siguiente manera. Y finalmente, la representación gráfica, la función nos quedará de esta manera, siendo el punto de corte el 0, 0, como hemos calculado anteriormente.